El gusto de recibir a Miguel Schiaretti, presidente de SICRA, para tratar de entender qué es lo que nos pasa y qué es lo que va a suceder en el futuro inmediato de la ganadería argentina. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? En realidad es muy pretencioso suponer que yo te puedo explicar qué es lo que pasa y cómo va a resolverse. Es muy difícil con un gobierno que toma medidas inconsultas después de haber anunciado que no las iba a tomar, eh, saber qué va a ocurrir la semana que viene. Teóricamente, por lo que uno conoce de las negociaciones, entre comillas, los exportadores, básicamente por medio del ABC, están aceptando prácticamente todas las condiciones que le están poniendo para reabrir las exportaciones y para no perjudicar más al país. ¿Y cuáles serían, Sobre Miguel, esas todo, condiciones? ¿Cuáles serían esas condiciones? le están pidiendo entre 10 y 12 mil toneladas de carne mensuales, le están pidiendo que no exporten algún tipo de cortes. eh, y exactamente cuáles son, no sé, y veremos cómo lo resuelven en función de, ¿cómo se llama? De lo que termine decidiendo el Estado. Se supone que entre hoy y mañana debería haber una resolución en este sentido, aceptando la propuesta, pero se supone, nunca se sabe. En Ujú. definitiva, tampoco se sabe muy bien quién es el que toma la decisión. Uno, por lo que yo sé, se habla mucho con el Ministerio de Producción, eh, pero después las decisiones no sabe quién las toma ni dónde. Alguien las toma. Eh, la verdad, hoy, en un día tan importante como para todos los trabajadores de la industria frigorífica, aprovecho para saludarlos públicamente a todos los trabajadores del sector y a todos los sindicatos. Eh, Creo que el gobierno, más allá de analizar eh, los precios, los cortes y demás hierbas, creo que debe pensar muy seriamente que en un momento donde el desempleo aumentó de manera muy significativa a partir de la cuarentena tan estricta, me parece que tiene que pensar en sostener la mano de obra de los trabajadores de la industria frigorífica, que son muchos miles. Miguel, ¿tenés Sí. dato de lo que está pasando con ellos en un día tan especial? Vos lo comentaste, nosotros lo resaltamos, hoy es el Día del Trabajador de la Carne. Teníamos datos de la semana pasada de suspensiones en algunas plantas que están vinculadas directamente con el negocio de la exportación que hoy está virtualmente paralizado. ¿Tenés dato de lo que está pasando con ellos en este momento? Está pasando lo que vos decís, hay suspensiones, hay algunos frigoríficos que han anticipado vacaciones, hay algunos frigoríficos que suspendieron contratos, hay personal contratado en muchas fábricas, sobre todo el personal de despostada por regla general es tercerizado y hay un contrato de trabajo que se suspendió ese contrato. Es decir, las situaciones son más diversas. Hay gente con garantía horaria, 140 horas mensuales del salario de bolsillo, del salario básico, digamos. No tienen extras, no tienen ningún beneficio. Es decir, es un tentempié, ¿no? Es una ayuda que le da el empresario a los trabajadores, pero no les alcanza. La verdad, la gente necesita trabajar y ganarse la plata que corresponde. Para cuantificarlo, yo tenía datos de unos 1.200 trabajadores en esta situación de precariedad laboral. ¿Vos podés aportar alguna novedad respecto de este número? No, la verdad que no, sería aventurado que yo dijera si es más o menos. A mí me da la sensación que debería ser más, pero me da la sensación, no tengo datos concretos. Ujú. Eso me parece que es un número para pedirle a Fantini, que afortunadamente se está recuperando cada día mejor. Sí. Miguel, trascendió en las últimas horas, viste que aparecen rumores de todos lados, sobre todo cuando hay incertidumbre y no hay una explicación puntual por parte de los funcionarios que tienen la responsabilidad de darla en este contexto crítico, ¿no? De que se podrían llegar a instalar o a reinstalar en la actividad
los ROEs rojo, lo cual le terminarían de poner un cupo a las exportaciones argentinas en un futuro. ¿Vos escuchaste esta versión? Esto de hecho está. La resolución que crea esa declaración jurada, que en definitiva es un ROE, ya está instalada, ya está funcionando y se autorizaron las exportaciones a partir del día del cierre, se autorizaron las exportaciones de aquellos pedidos de embarque que fueron autorizados previo al día del cierre. Así que existen, están funcionando perfectamente. Y esto sin ninguna duda va a generar que las exportaciones este año caigan entre el 20 y el 40%. Todavía no te sé dar una magnitud un poco más precisa, pero más del 20% van a caer. ¿Qué va a pasar o qué suponés que puede llegar a ocurrir con aquellos operadores, matarifes básicamente, que iban a buscar el servicio de la industria exportadora para faenar sus propias vacas y hacer algún negocio de exportación? Es muy probable que esos exportadores, que en definitiva son exportadores, que tienen las habilitaciones necesarias, que procesan en fábricas habilitadas, que les brindan el servicio a esas fábricas habilitadas, los van a perseguir y les van a pedir hasta certificado de vacuna antivariólica del perrito de la abuela. Eso quiere decir que prácticamente van a estar condenados a dejar de exportar como lo venían haciendo, por lo menos con los volúmenes con los que venían trabajando, ¿no? Me da toda la sensación que es de esa manera, sí. ¿Qué es lo que ves con respecto al negocio de la carne? Porque el dato que tenemos es que en mayo el precio de la carne al público, de acuerdo a un relevamiento que ha hecho el IPCBA, subió poquito más del 6%. Sí, subió el 6,1%. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días con el precio de la hacienda. Los animales terminados, bien terminados, los livianos bien terminados, siguen pagando precios, los mismos precios de antes. El animal que tiene una calidad un poquito inferior ha caído entre un 5%, alrededor del 5%. La vaca se desplomó y ayer en el mercado, no sé qué pasó, no hay mercado. La vaca se desplomó y el novillo está cayendo también alrededor de un 5%. El novillo, Sí, eso me llamó la atención, está, cayó fuerte el precio del novillo ayer, ¿eh? Cayó 10 pesos, 10, 12 pesos. por eso digo, es un 5%, en 200 y monedas es un 5%. Sí, es preocupante. La verdad, nosotros creemos que es posible si se mantiene este cierre de exportaciones, la gente va a empezar a liquidar. El problema serio es que vamos a liquidar vientres, ya no hay la cantidad de machos que teníamos el año pasado, la faena va a caer de manera significativa y las exportaciones por consiguiente, ¿no? La faena va a caer, las exportaciones van a caer, probablemente termine cayendo más en proporción la exportación, de tenerse en cuenta que la cerración puede seguir vigente por varios tiempos, por lo menos la cuotificación de las mismas. ¿Supones que con esto va a crecer un poco el consumo, que estaba en torno de los 45 kilos, Miguel? No creo que crezca el consumo para nada. La demanda de consumo está realmente muy deteriorada, lo cual es absolutamente lógico, porque si le sumamos a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el aumento de la desocupación y los cierres, la imposibilidad para muchos trabajadores de movilizarse, me parece que no va a aumentar el consumo, va a seguir dentro de los 45 kilos o cayendo. ¿Cómo ves al sector productivo en este conflicto? Produjo un paro que fue efectivo por lo menos para los mercados. Hemos notado en Liniers y en el resto de las ferias casi una inactividad total, pero en definitiva la faena no ha variado tanto, no ha caído en función de estos 15 días de parate que propuso en su momento la mesa de enlace. ¿Cómo ves al productor en el contexto del conflicto, Miguel?
Yo lo veo muy enojado al productor, sobre todo el productor de base está muy enojado, la mesa de enlaces está muy preocupada. Eh, si sigue el Estado generando la pérdida de valor de, sobre todo la vaca, Ujú, acá sí. como todo arranca por la cría, y si la cría sigue perdiendo valor sobre la vaca de refugo, seguramente va a haber un enojo muy fuerte y probablemente haya nuevas medidas. Eso es lo que yo imagino. Hoy hay un enojo muy, muy fuerte con el gobierno y no solo, a ver, convengamos una cosa, el productor ganadero no es solo productor ganadero, hay muy pocos productores exclusivamente ganaderos. Los productores son productores agropecuarios, la mayoría de aquellos que producen cereales producen ganado, engordan o crían o hacen algo, porque en todo campo hay un bajo, y en ese bajo está la vaca. Entonces, la producción en la Argentina mayoritariamente es mixta. Entonces, me parece que se puede haber también un, un cese de comercialización de cereales. Yo creo que los productores vendieron lo necesario para pagar sus deudas de la siembra y me parece que a partir de muy poquito tiempo, del mes que viene, se van a sentar sobre lo que tengan en el silo, esperando a ver cómo se resuelve la macroeconomía. En medio de este conflicto, Miguel, hemos escuchado al ministro Culfas en las últimas horas diciendo que para el sector tiene un plan como para que se termine produciendo en un futuro no tan lejano 5 millones de toneladas de carne en vez de las 3,5 actuales. ¿Qué consideración se puede hacer de esto con este contexto y con este escenario, ¿no?, de cierre de exportaciones promovido por el propio gobierno? En realidad, de lo que habla el ministro Culfas es de la ley que le acercó el Consejo Agroindustrial Argentino a las autoridades hace casi un año. Ujú. Y en una de las últimas reuniones que hubo con el presidente dijo que le iban a derivar el proyecto a Belis para el consejo que dirige él, para que aprobara o no o modificara algunos artículos de esa ley. Pero es una ley que todavía no fue a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores. Es decir, es un proyecto, es un anuncio más de los tantos que han hecho. Esto no quiere decir que se vaya a llevar adelante de manera ni siquiera a mediano plazo. ¿Quién crees que define hoy la política ganadera en la Argentina? En principio creo que no la define nadie. Me parece que lo que están haciendo es tomando medidas en función de su único objetivo, que es no perder por mucho las elecciones, las próximas elecciones legislativas. Miguel, un placer como siempre, te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos. Hasta pronto. El ingeniero Miguel Schiariti, presidente de SICRA, en la mañana de Mercado Visión.